los procesos de mediación. La mediación es un proceso que busca resolver conflictos a través de la intervención de un tercero neutral, conocido como mediador. En el contexto político, donde las posturas pueden ser extremadamente divergentes, la mediación se convierte en una herramienta esencial para facilitar el diálogo y fomentar la cooperación. Pero ¿hasta qué punto es factible en medio de estas polarizaciones que estamos viviendo, además extremas? Eso y más lo vamos a revisar con quien es presidente de Cambridge International Consulting, abogado con maestría en administración pública, experto en negociación de la Universidad de Harvard. Es doctor en ciencia política y autor del libro La quiebra del modelo político, y fue representante también de la MUD para el diálogo en República Dominicana. Me refiero a Gustavo Velázquez. Bienvenido, doctor. Sí, justamente cuando hay situaciones extremas es porque hay problemas de comunicación y de relación entre las diferentes partes que están en conflicto. Entonces, cuando se hace la comunicación difícil porque hay una mala relación, es indispensable buscar a un tercero, una persona o una institución que contribuya a restablecer la comunicación y un mínimo de relación que permita hablar de los temas importantes que están afectando a las partes o a una colectividad en general en un momento dado por algún conflicto, bien sea político o social, ¿no? De tal manera que lo que se busca con la mediación es bajar la radicalización del conflicto, muchas veces producto de las emociones o de posiciones personales o inclusive ideológicas que de alguna manera son extremas. ¿Qué pasa cuando se tienen objetivos diametralmente opuestos, ¿no? Las partes. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, digamos que el propósito, por ejemplo, de los mediadores, y se supone de quienes se sientan a dialogar, es buscar la solución de los conflictos, como explica, ¿no? Poder incluso bajar la radicalización y lograr de alguna manera que sobre todo se transite por un camino de bienestar, que debe ser un propósito afín de bienestar general para la población y para el país. ¿Qué pasa cuando se tienen objetivos tan diferentes que de repente una de las partes no tiene como fin ni siquiera el bienestar de la gente? Por lo general, muchas veces lo que se hace en diferentes procesos de mediación o de negociación es que se analiza mejor el contexto y se buscan qué otros temas también trascendentales se pueden tocar sin caer en el punto más álgido de la discusión. Neurálgico. Por un caso concreto. Durante una época hubo una radicalización entre Venezuela y Colombia por el diferendo limítrofe que había entre ambas naciones. Entonces, bueno, quienes fungían de mediadores en esa época plantearon, es que lo único importante para la relación entre Venezuela y Colombia es la línea limítrofe. Sin duda eso es importantísimo, es un tema de soberanía. Pero descubrieron que había una cantidad de temas comunes, como los temas de inmigración, los temas de comercio bilateral, los temas de la gente en la zona fronteriza, que eso permitió abrir una cantidad de negociaciones que aumentaron el flujo de personas entre los dos países, que aumentaron de manera increíble el comercio entre los dos países y se consiguieron muchísimos más beneficios y hoy en día el tema limítrofe, si bien sigue siendo de vital importancia, no es lo que está marcando el tema en la discusión entre los dos países. Bueno, igual en Venezuela, ahorita hay una cantidad de temas gravísimos, la salud, la educación, el desarrollo de la economía, donde tal vez son temas donde se pueda conversar y salirse un poco del conflicto, que si bien es muy importante, nos tiene en un juego sumacero, llaman los expertos, ¿no? Es decir, tenemos que buscar otros aspectos que contribuyan a distender la relación, a mejorar la comunicación y bueno, seguramente ese tema siempre va a estar sobre la mesa. Yo recuerdo
vamos a decir, uno de los padres de la negociación, el profesor Roger Fisher, una vez me decía, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la solución en un conflicto entre los árabes y entre los israelíes y los palestinos, ¿no? Ujú. Entonces él me decía, no solamente hay que buscar la solución, porque hay algunos que piensan que si de un lado tiran una bomba y del otro lado tiran dos, ya se solucionó, ¿no? Él decía, lo que hay que buscar cómo nosotros nos manejamos dentro del conflicto que tenemos para buscar satisfacer los intereses de la mayoría, ¿no? En ambos Ujú. pueblos estaban sufriendo los palestinos y los israelíes con ese conflicto tremendo que todavía hoy persiste, ¿no? Ujú. Este, y en algún momento esas relaciones mejoraron porque se ocuparon de ir tratando otros temas. Bueno, a veces se pierde el hilo y se vuelve a caer en la radicalización. Sí, Entonces, el peor consejero en estas situaciones es buscar las posiciones radicales, ¿no? El sí o no, el ujú. quítate tú, el que contigo no hablo. Entonces, eso enrarece mucho la posibilidad de mediar y avanzar. Y eso es lo que ha pasado hasta ahora. Le pregunto porque usted tuvo, de hecho, la experiencia, por ejemplo, como representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana. ¿A qué conclusiones puede llegar de esos intentos, no? Y le voy a agregar algo para que usted nos pueda puntualizar, de acuerdo a su experiencia. Hay aspectos claves, como bien dice, de la mediación en el diálogo político y para que sea efectivo. Uno, el entorno neutral. Dos, la facilitación de la comunicación, como usted decía. Tres, la identificación de intereses comunes, también lo ha explicado. Cuatro, la desescalada de conflictos. Cinco, fomento de la empatía y la comprensión. Y también la promoción de compromisos y su cumplimiento, por supuesto, ¿no? Que no solamente se quede en un acuerdo o en una firma y listo. Entonces, de acuerdo a esos puntos claves para un diálogo político efectivo, ¿en qué se ha fallado? ¿En qué se ha faltado? Porque fíjese cómo estamos, ¿no? Sí, muy interesantes tus dos últimos planteamientos allí. Bueno, Mm. hay uno, creo que en el penúltimo hablabas de la comprensión, Y ¿no? la empatía. Y de la empatía. Hay un tema en el caso venezolano, ¿no? Que tal vez nos cueste reconocer o no, pero como lo vemos, es que en algún momento ha existido como un desconocimiento de la otra parte, Mm. ¿no? Entonces, y ahí entran en juego las emociones, entran en juego los valores que cada uno tiene en su mente. A lo mejor yo no comparto unos valores, pero el otro lo tiene y es importante para mí, es parte de mi problema, no solo del otro, entender cuáles son esos valores que tiene, entenderlos. A lo mejor yo no los comparto, Exacto. pero entenderlos y ponerlos sobre la mesa, eso es lo que algunos claman por el reconocimiento, ¿no? Yo he escuchado pues en esas conversaciones muchas veces que me ha tocado participar, donde una de las partes reclama el desconocimiento que el otro tiene de su posición, bien sea en el poder o fuera del poder. Entonces, ese es un tema difícil donde no se puede arrancar una conversación diciendo yo no te reconozco a ti por esto o esto o esto, ¿no? Entonces, ese no es el mejor consejo para comenzar un camino de soluciones y de entendimiento, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. eso hace que se radicalicen mucho, mucho las cosas. Y que no Y, terminen bien. y Y ahí la pregunta también, porque la otra es el propósito de sentarse en una mesa. Algunos concluyen, de acuerdo a experiencias pasadas, que básicamente el propósito de una de las partes ha sido ganar tiempo, ¿no? Y más nada. Entonces, bajo esas premisas también, y propósito que quizás no se alinean con los intereses de la mayoría que usted menciona, esa mayoría que se siente o que debería, bueno, considerar que esa mesa es por su bienestar, ¿no? Para su ajá, beneficio. así es, maravilloso lo que acabas de decir. Porque vamos a decir cuál es el entorno de este conflicto político, ¿no? Ujú. Y se supone que cada una de las partes en conflicto está buscando los intereses de la mayoría.
Entonces, más que centrar la solución en el que tú no puedes estar y yo sí, ¿no? O sea, llegando a ese extremo, es cómo cada una de las partes, en un juego democrático, político, ¿no? De entender y de proponer las vías para el futuro de un país, de una sociedad, es cómo cada una de esas partes se gana esa mayoría. Porque hoy el conflicto nos ha puesto solamente a pensar en que si yo tengo la razón y el otro no, o viceversa. Y no nos ha puesto en lo que es realmente, desde mi punto de vista, no ha puesto aparte de los que están en el debate, en la tarea de reconquistar la voluntad de las mayorías, de proponer, de hacer un planteamiento de transformación de la sociedad. Entonces llega un momento en que se aíslan ambas partes en el conflicto y las mayorías no se sienten representadas en el centro de esa discusión, porque al final la discusión está solamente en que yo tengo la razón y tú no, y no en que cómo nos ponemos de acuerdo para transformar este país en un país de libertades, progreso, reconocimiento, inclusión. Entonces, plantear la discusión desde el punto de vista de la exclusión es un despropósito, ¿no? Claro. Entonces, no solamente es la mesa de negociación, no solamente es la mediación, sino también, ¿no? Entendiendo el contexto en el que estamos, también es entender qué está esperando las mayorías de sus dirigentes políticos, sociales, empresariales, sindicales, ¿no? Aquí hemos abandonado el tema de, bueno, ¿cuál es la Venezuela que queremos? ¿Cuál es el venezolano que queremos tener al finales de este siglo XXI? Entonces, eso lo digo porque en la medida que ahí se sientan representadas las mayorías, eso le da mucha fuerza a algunas de las partes que las ha perdido o todos las han perdido, y la gente está oyéndose o separada de lo que es el desarrollo del país. Obvio, ¿no? Y lógico, y en este caso con estos supuestos intentos de negociación, lo que la mayoría siente es que, bueno, que es una farsa, pues. Así que, bueno, seguiremos con usted en otro momento porque se terminó, pero mil gracias por haber compartido su punto de vista, su enfoque, su experiencia como, además, quien fue representante de la MUD para el diálogo en República Dominicana. Es presidente de Cambridge International Consulting, es abogado con maestría en Administración Pública y experto en negociación justamente de la Universidad de Harvard, es doctor en Ciencia Política y autor del libro La quiebra del modelo político. Mil gracias, señor Gustavo Velázquez. A ustedes los invito a que se queden con nosotros. Tenemos que hacer una pausa y en breve regresaremos para la segunda hora de Gladys en Éxito, que sí es para Caracas, pero para aquellos que se desconectan en este momento tienen la oportunidad de seguir escuchando por ventanas digitales como Mundo UR por YouTube y descargando la app Mundo UR. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas. El Vigía. Guarenas, Guatire. Maturín.